Queridos amigos, muy buenos días y bienvenidos a su programa En Sintonía con Dios, programa de la emisora Ocamonte Estéreo y de la parroquia San Vicente Ferrer. Estamos celebrando el tiempo de nuestra Semana Mayor, Martes Santo, día dedicado especialmente al trabajo con jóvenes, pero también a nuestra reflexión personal. Me alegra saludarlos en esta mañana, a cada uno en sus actividades durante esta semana, en el trabajo, los que están en la casa. Cada uno de ustedes reciba mi saludo fraterno, mi saludo respetuoso, pero ante todo mi saludo de amigo y pastor. Continuamos la meditación de este libro, Recuperar el proyecto de Jesús, del Padre José Antonio Pagola. Estamos en el capítulo 5. El libro se titula, o el capítulo se titula, Seguir a Jesús desde los últimos. El título de este capítulo es una llamada a revisar nuestro seguimiento a Jesús, para aprender a caminar tras sus pasos desde los últimos. Por eso propongo que compartamos esta reflexión desde una doble actitud. En primer lugar, con honestidad. Yo no soy de los últimos, mucho menos de vosotros tampoco. No pertenecemos a los sectores más empobrecidos, desposeídos o excluidos de la sociedad. No estamos entre los pobres, los indefensos y los desvalidos. No somos de los últimos de la tierra. En segundo lugar, en actitud de conversión. Nosotros podemos hacer un esfuerzo para seguir a Jesús con más fidelidad, identificándonos más con los últimos, haciéndoles más sitio en nuestra vida, escuchando con más atención sus preguntas y protestas más dramáticas, compartiendo más de cerca su sufrimiento, haciéndonos cargo de su humillación, defendiendo su causa. Primero, profeta en medio de los últimos de Galilea. Los evangelios nos presentan a Jesús viviendo en medio de los pobres. Siempre se habla en plural, no se trata de algunos mendigos o necesitados ocasionales. Los pobres de los que se habla en los evangelios son el estrato o sector más oprimido, los que están en lo más bajo de la escala social. En Galilea, la mayoría de la población era pobre, pero al menos tenían un pequeño terruño o algún trabajo para sobrevivir. Cuando en el evangelio se habla de los pobres, esos son los que no tienen lo necesario para vivir, los indigentes, gente que vive al límite o debajo del mínimo vital, los desposeídos. Qué bonita palabra, los desposeídos. Y no la mitifiquemos solamente al que no tiene nada, al que no tiene un sustento, sino a tantas personas enfermas en nuestras mismas comunidades, esos que vagan, que no tienen un lugar fijo, que no tienen incluso, digámoslo, un lugar mental, porque están incluso con alguna enfermedad. También de aquellos que sufren de la desolación, la soledad, desposeídos de alguien. También hay que pensar en estas personas. Y empieza a hablarnos el texto de algunos desposeídos o algunos pobres, y comienza hablándonos de los campesinos empobrecidos de las aldeas. Ese sector de campesinos empobrecidos era víctima de un desarrollo injusto de la sociedad. Fueron varios los factores que provocaron marginación y miseria en tiempos de Jesús. En primer lugar, antes de nacer el Señor, el grandioso programa de construcciones de Herodes el Grande solo fue posible llevarlo a cabo exigiéndole al pueblo una fuerte tributación. Más tarde, durante el mandato de su hijo Herodes Antipas, Galilea conoció por primera vez el fenómeno de la urbanización. La reconstrucción de Séforis y la construcción de la nueva capital Tiberíades cambiaron el paisaje social de Galilea. En muy poco tiempo, precisamente durante los 20 primeros años de vida de Jesús, esas dos ciudades se convirtieron en dos centros de poder administrativo y militar, donde se podía controlar de cerca toda la región de Galilea. Allí se concentraron las clases dominantes, militares, poderosos, recaudadores de tributos. Grandes terratenientes responsables del almacenamiento de grano constituían la élite urbana protegida por Antipas. Los que poseían riqueza, poder y honor, esos son los primeros de Galilea en tiempos de Jesús. La situación en las aldeas de Galilea era diferente. El peso de las tasas y tributos hundió a no pocas familias, dejándolas en la miseria. Una mala cosecha, la falta de hijos varones o la muerte temprana del padre podía ser el comienzo de la tragedia. Al no poder responder a los requerimientos de los recaudadores, los campesinos pedían préstamos a los terratenientes que controlaban los almacenes de grano. Más tarde, al no poder pagar sus deudas, se ven obligados a desprenderse de sus tierras, que pasaban a engrosar las propiedades de los más poderosos. El resultado era cruel: lujosos edificios en Séforis y Tiberíades, miseria en las aldeas, riqueza y ostentación en las élites urbanas, deudas y hambre entre la gente del campo, enriquecimiento de los grandes terratenientes, pérdida de tierra de los campesinos pobres. Al parecer, en tiempos de Jesús fue creciendo la inseguridad y la desnutrición. Privadas de su pequeña propiedad, las familias más débiles se desintegraban. Aumentó el número de jornaleros al servicio de los grandes amos,
de mendigos vagabundos, prostitutas rurales y gentes que hacían de sus acreedores. Esta primera reflexión nos coloca ante el hecho de la pobreza. Y una pobreza a veces que va de la mano del desarrollo, porque unos pocos se desarrollan, unos pocos manejan el recurso y también hay bastantes que pasan necesidad. Y las características socioculturales que coloca el padre Pagola son claras. Uno, el deceso de población. Dos, las deudas que incluso se pueden llegar a generar por no poder pagar un arancel o un tributo. Tres, la falta del padre cuando hay de alguna manera la muerte del padre. O cuatro, la misma guerra que se puede dar. Son cosas que incluso en nuestro medio las podemos entender porque no van muy desfiguradas de la realidad que estamos viendo y que estamos conociendo. Aquí lo verdaderamente importante es entender cómo la iglesia, que tiene la tarea de salvaguardar a los pobres, de cuidar a los pobres, desde el Señor a los pobres los van a tener siempre, no como una tragedia, sino como una herencia y una riqueza. Estamos respondiendo a estas necesidades. ¿Cómo respondemos a la necesidad de los que tienen hambre? ¿Cómo compartimos ante los que se sienten solos, desposeídos y desprotegidos? Esa es la riqueza del Evangelio y pienso que es la riqueza de esta Semana Mayor. Algunas informaciones rápidas y mañana estaremos dando otras y así cada día se irá avisando la programación propia. Hoy tendremos a las 9 el encuentro con los jóvenes y a las 3 de la tarde tendremos confesiones, nuevamente a las 6 de la tarde la Santa Eucaristía en el templo. Mañana miércoles a las 9 de la mañana confesiones, a las 10 la celebración de la Eucaristía por los enfermos y la recepción de óleos y a las 3 de la tarde nuevamente confesiones. Para el jueves, recordemos que a las 2 de la tarde tendremos la procesión y a las 2:30 o terminada la procesión, la cena o la celebración de la Cena del Señor. Y empiezan después los turnos de adoración en el monumento y a las 7 tendremos la hora santa y el ágape fraterno. Para el viernes tendremos a las 6 de la mañana el Santo Via Crucis. Esto es muy importante y pienso que hay que resaltarlo. La invitación es para que nos dispongamos a acompañar a nuestros hermanos ancianos en el ancianato, valga la redundancia, que es la invitación que hagamos el recorrido del Santo Via Crucis que inicia en el templo, pero de tarea vamos a llevar un producto no perecedero para dejarlo en unas urnas que tal vez, o en unas canastas o cajas que se colocarán en el ancianato para que haya esa solidaridad y esa contribución social. Y la celebración de la pasión, muerte y Señor y resurrección, pasión y muerte del Señor empieza a las 2 de la tarde para terminar después con el descendimiento y el llevado al sitio del humilladero. Y a las 6 de la tarde la procesión de la soledad con los hombres. Hasta ahí iríamos hasta el Viernes Santo. Recordemos, el Sábado Santo a las 6 de la mañana estará el rezo de laudes y el rosario en el humilladero o en el sepulcro. A las 10 de la mañana la bendición de plantas y semillas y a las 8 de la noche la solemne vigilia pascual. La programación para esta semana, no olvidemos que estamos también haciendo un bono de solidaridad para la emisora para poder recaudar también algún fondo para el sostenimiento de esta entidad comunitaria al servicio, pues obviamente de cada uno de nosotros, y también que en la parroquia estamos recibiendo las donaciones para todo el ornato de la Semana Mayor. Esperamos que vivamos esta Semana Mayor como ya vivimos el Domingo de Ramos, con mucha fe, con mucha cercanía. Vivamos y acerquémonos de verdad como comunidad ante todo para vivir la tradición, pero también para tener un encuentro con el Señor. Que Dios nos bendiga a todos y que nos conceda la gracia de un santo día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.